Hola, al parecer has encontrado mi diario. En este libro narraré la situación de la pandemia, una pandemia que arrasó con la mayoría de la población. De hecho, aún continúa. Bueno, tendré que contar esto desde el principio. Aunque, si tú estás leyendo esto, supongo que yo estoy muerto, ¿no? Si en realidad nada de esto importa. Bueno, de todos modos lo escribiré, pues estoy muy aburrido. Como sea, una pandemia llegó al mundo. No era muy peligrosa, sin embargo, su nivel infeccioso era inigualable. Esta provocaba pequeñas ronchas en el cuerpo, especialmente en el área de la planta de los pies y en el cuello, y se propagaba mediante el contacto físico o ingiriendo bebidas o alimentos portadores del virus. Declararon una cuarentena, pues pese a que no era muy peligroso, se descubrió que el virus iba evolucionando según pasaba el tiempo hospedado en un cuerpo, y eso a la larga podía ocasionar muchos problemas. Esta enfermedad aconteció debido a unas supuestas exploraciones en el Ártico, pues según los noticieros, un enorme bloque de hielo se desprendió del glaciar durante la exploración, y aparentemente allí aguardaba este virus. La enfermedad también podía ser portada por algunos animales, y esta sí podía ser mortal en ellos, pues el proceso de evolución del virus ocurría mucho más rápido, especialmente en los reptiles, pues ellos morían al cabo de unos días. Mucha gente asustada hizo caso en no salir de sus hogares y aguardar allí hasta que se obtenga una manera de retener el virus. Sin embargo, hubo otra gente que no seguía las indicaciones hechas por los gobiernos y preferían disfrutar su tiempo libre debido a la cuarentena. El virus no tardó en propagarse, ya sea por el contacto con animales infectados, personas infectadas que contagiaban a otras cercanas, y claro, las migraciones de esas personas anteriormente mencionadas. El pánico no tardó en llegar. La gente estaba desesperada en conseguir comida. Algunos fallecieron por las revueltas que ellos mismos ocasionaban. Otros se contagiaron del virus por diversos factores, como consumir alimentos con el virus, o estar en contacto con otras personas durante los saqueos a los supermercados o mercados. Luego de que se anunciara la primera muerte humana en Filipinas, las demás personas empezaron a tomarlo en serio. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Un gran porcentaje de la población ya estaba infectada. Lo único que les quedaba era rezar o maldecir para que el virus no siguiera avanzando en ellos. Pero de todos modos, ellos perecían. Luego de pasados los primeros 3 meses en cuarentena, la enfermedad ya había evolucionado de forma calamitosa. Las simples ronchas que se propagaban al inicio evolucionaron a punto tal que se convertían en llagas que partían desde los pies y el cuello, extendiéndose hasta llegar a los pulmones. La víctima de esta enfermedad no solía durar más de 2 semanas, sin contar de que el porcentaje de muertos en el mundo era devastador. La enfermedad podía llevarse a cualquiera, desde niños hasta ancianos. Todos eran víctimas de este horrible virus. Y al parecer, aún no se obtenía un mísero avance en la cura de esta tortura. Los días aislados eran agotadores y estresantes. Yo nunca fui muy social. En los primeros días me lo tomé calmado, pero luego del segundo mes empecé a desesperarme. ¿Y si esto es lo que me ocurría a mí? No quiero ni imaginarme lo que les pasó a las demás personas por la cabeza. En las noches se podía escuchar levemente los llantos de algunas personas. Habitualmente solían ser personas que solían salir muy a menudo, pero también estaban los ancianos allí. Ancianos que estaban condenados a permanecer solos en sus casas, pues los familiares que tenían yacían muertos por el virus, o simplemente no podían ir a visitarlos por este mismo. Las calles desoladas que se veían desde mi ventana tenían una aura fúnebre. Nadie podía salir de sus hogares. Sin embargo,
Los gobiernos hacían todo lo posible para hacernos llegar alimentos en buen estado. Los países que dependían de esas atracciones turísticas simplemente caían en la pobreza. Otros simplemente eran abandonados por su presidente y caían en crisis o ya estaban destinados a perecer por uno u otro motivo. Luego del quinto mes, casi el 40% de la población mundial había fallecido, incluyendo algunas personas importantes, como políticos o presidentes, y países enteros. Mozambique, Burundi, El Salvador y sorprendentemente Japón fueron erradicados sin dejar un solo habitante allí. La gente empezaba a desesperarse. Incluso algunas personas de mi zona empezaron a salir de sus casas a pasear, pues ya no tenían nada que perder. Sin embargo, nunca más los volvía a ver. El llanto por las noches de las pocas personas que quedaban era desgarrador. De hecho, todas las noches los escucho resonar en mi cabeza aún. Es un milagro que yo no me haya vuelto loco a este punto. Distintas naciones quedaron con la economía hecha un desastre. Y claro, no tardaron en aparecer psicópatas que iban a saquear otras casas por mero aburrimiento. Todo era un caos. Sin embargo, lo peor era la evolución del virus. Este podía ocasionar la muerte en tan solo 2 días, o incluso un solo día en ciertos casos. Todo estaba simplemente hecho un desastre. Luego del sexto mes, empieza lo fuerte. Cerca del 70% de toda la población fue erradicada, y se había anunciado que el gobierno ya no estaba en posibilidad de dar alimentos. Yo tenía mucha suerte, pues poseía un pequeño huerto, donde sacaba mis vegetales. Sin embargo, no todos poseían la misma suerte. Bueno, también había un pequeño riachuelo, que pasaba por todo el vecindario en el que vivo, y que con suerte no estaba infectado. Para ese momento, solo había 5 personas en mi vecindario, pues la mayoría se había marchado a las afueras por su demencia, o se suicidaban por la presión. Los únicos que quedaban vivos eran la pareja de ancianos, los cuales también poseían un huerto, una madre y su pequeña hija, y claro, yo. La madre y su hija decidieron ir con los ancianos, pues necesitaban alimentos y compañía. Yo por mi parte charlaba con ellos, desde nuestras ventanas. Sin embargo, no fui con ellos, pues aunque yo quisiera, no quitaba el hecho de que podían estar infectados. El virus había evolucionado de tal forma que, luego de tan solo pasar unas 20 horas después de ser infectado, las llagas se formaban casi de inmediato. Se extendían por todo tu cuerpo, haciendo que tu piel quedara carcomida y seca, y tu interior se condensaba en un trozo de carne dura, como una semilla. Los noticieros ya no se emitían, y las noches que pasaban eran desoladoras. Solo se podía escuchar el sonido de las hojas de los árboles revolotear de sus pequeños tallos, y a los pájaros cantar tranquilamente, como si nada de esto les afectara. Y así llegamos hasta la actualidad, el 7º mes de la pandemia. Los ancianos, la madre y su hijita, no volvieron a aparecer. Luego de que su pequeña hija saliera y tocara a un perro que pasaba por allí, lamentablemente pasó lo peor. Ahora soy el único en esta zona, y probablemente una de las pocas personas todavía vivas en este país, o incluso en el mundo. Los pequeños arbustos y arbolitos crecieron de manera increíble. Los pájaros, que presumiblemente son una de las pocas especies inmunes a este virus, poseen colores muy bellos y exóticos. Las calles cercanas están llenas de vegetación. El riachuelo posee un color cristalino y puro, y el aire es limpio y sin rastros de impurezas. El sonido de los pájaros, las hojas e insectos sobrevivientes, como los grillos, son tranquilizantes y estimulantes.
a diferencia del pasado, que se hacía simplemente angustiante. En la noche salían las luciérnagas y otros animales, como pequeñas ardillas y conejos, quien al parecer ahora carecían de depredadores. La paz que se producía al ver la luna durante las noches es indescriptible. El fosco pasado quedó allí, en el pasado. A ciencia cierta, no sé si esta enfermedad fue mala o buena. El mundo empezó a arreglarse, pero los humanos empezaron a declinarse hasta la muerte. A veces me pregunto, ¿qué habría sido de este mundo si el hombre no hubiera existido? Tal vez si no husmeaban nada de esto hubiera pasado. Pero si no husmeaban, ¿qué hubiéramos hecho? No hubiéramos sabido nada. El porqué de las estaciones, el qué son las estrellas, el origen del universo, lo que forma este y cómo funciona. Pero nunca indagamos lo suficiente en una cosa igual de importante: cómo reparar todo lo que le hicimos a este pobre mundo. Ya narré todo lo que debía saber. Por favor, deja el diario donde lo encontraste. Así otro curioso podría enterarse de lo que sucedió. Espero que sobrevivas y que utilices bien este nuevo y bello mundo, el cual está en tus manos.